Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red. El compromiso de nuestro canal Verdad en la Red es compartir información fidedigna acerca de la verdadera fe. Muchos católicos no conocen su fe, no conocen ciertos acontecimientos que han ocurrido dentro de la Iglesia Católica, que a nosotros mismos nos han dejado impactados porque tampoco los conocíamos. En esa búsqueda sincera hemos descubierto cosas de las cuales nos sentimos en el deber de compartir para evitar el pecado de omisión. En esta crisis tan profunda que vivimos hoy, ciertas páginas web han querido dar respuestas a preguntas que hoy día muchos católicos se hacen. En las propias palabras de esta página web dicen: ante los errores y herejías que se vienen difundiendo en la neoiglesia bergogliana desde hace 5 años. Siguiendo el estilo de redacción del artículo, tenemos que decirle a la persona que escribió que primero que nada, los errores y herejías que estamos viendo hoy día son producto de herejías y errores de pontificados anteriores, comenzando con el Papa que llamó al Concilio de Vaticano II y todos los que lo sucedieron hicieron su parte en la destrucción progresiva de la Iglesia, cuyo resultado final ha sido la Iglesia neobergoliana, como ellos la llaman. Entre las preguntas que tratan de contestar están las siguientes: ¿tengo que seguir yendo a misa aunque vea que se predican herejías en los púlpitos? ¿Son válidas esas misas? ¿Cristo baja a la Eucaristía? ¿No sería mejor irse a la Sociedad de San Pío X? Si Francisco acepta a otras religiones, ¿por qué tanta inquina con Lefebvre, que al fin y al cabo no hizo más que guardar íntegro el depósito de la fe? Los mandamientos de la ley de Dios son bien claros. El tercer mandamiento nos pide santificar las fiestas. Entre los mandamientos de la Iglesia, el primero es oír misa entera con respeto y devoción todos los domingos. El problema es que la nueva misa no se puede calificar como rito católico. Fue creada por y para protestantes. Basta comparar la misa Novus Ordo con la misa episcopal o anglicana, por ejemplo, para que se den cuenta de que el Novus Ordo es una misa protestante. Los parecidos son asombrosos. El que los vea no sabría distinguir entre una o la otra. Es más, hay más reverencia en esas misas que en el Novus Ordo. La nueva misa ya no garantiza por sí misma que tiene esa intención, la cual dependerá de la fe personal del sacerdote, generalmente desconocida para los presentes, pero más o menos dudosa a medida que avanza la crisis en la Iglesia. Por tanto, puede presumirse que estas misas son de validez dudosa en el mejor de los casos, y más aún con el paso del tiempo. Y no olviden que desde 1969, cuando el Vaticano impuso a la fuerza el rito Novus Ordo, en todo el mundo las misas dadas en idioma vernáculo cambiaron las palabras de consagración del vino, las palabras de nuestro Señor, las palabras de la misa de siempre, para la salvación de muchos, por las palabras para la salvación de todos. Error que fue corregido por el Papa Benedicto XVI en el año 2006. Eso significa que el sacramento de la Eucaristía, en casi todas las misas Novus Ordo que hayan cambiado estas palabras, fue inválido en todas las misas, por un periodo de más de 36 años. Cálense esa.
Y además el Papa Benedicto emitió el motu proprio Summorum Pontificum, el cual autoriza a los sacerdotes diocesanos dar la misa en latín sin necesidad de autorización por parte de su obispo. Por alguna razón sería. La mayoría de los sacerdotes actuales y la mayoría de los católicos laicos ignoran el hecho de que este permiso siempre ha existido desde el Concilio de Trento por la bula papal de San Pío V, Quo Primum, la cual canonizó el rito de la misa romana, la misa tradicional en latín, como inalterable para todos los tiempos, y agregó una condena para cualquiera que se atreviera a alterarla, sea anatema. Allá el Papa Pablo VI y todos aquellos que colaboraron con él, aquellos que posteriormente han tratado de destruir la misa tradicional, que sea Dios que los juzgue. Es mandamiento de la Iglesia Católica ir a misa los domingos. Es obligación de la Iglesia Católica ofrecer la misa de la Iglesia Católica los domingos. Siendo que la misa Novus Ordo que se está ofreciendo no es la misa canonizada hasta el final de los tiempos por el Papa San Pío V, es decir, la misa tradicional en latín, el que no tenga a su alcance poder ir a la misa tradicional, no falta al tercer mandamiento al no ir a la misa Novus Ordo, que es una misa protestante. Santifique su domingo haciendo las lecturas, rezando por la iglesia, que Dios la restaure. El artículo en la página web dice: si el sacerdote no cumpliera con alguno de los requisitos o no pronuncia correctamente las palabras consacratorias, no estaría obedeciendo su ministerio, porque estaría dejando de dar a los fieles lo que se merecen. He aquí otra nota de modernismo, porque estaría dejando de dar a los fieles lo que se merecen. Nosotros no nos merecemos nada. El asunto no es darles a los fieles lo que se merecen. El santo sacrificio de la misa no es para el hombre, es para Dios. Y este es uno de los puntos que no se comprende. El hombre se beneficia de la gracia del santo sacrificio, pero no se merece nada. Dios nos libre de que nos dé lo que nos merecemos. Eso es justamente lo que es misericordia. El artículo continúa diciendo: esto es entregar a los fieles la Santa Comunión. Igualmente incurre en pecado de desobediencia si en la homilía no predica conforme al magisterio de la Iglesia. El menor de los problemas es el pobre sacerdote, probablemente mal formado desde sus años de seminario gracias a cambios y las deformaciones introducidas a raíz de Vaticano II. El problema en sí es la misa, de la cual hablaremos más tarde. El artículo de esta página web continúa diciendo que muchos se sienten tentados a marcharse a otras iglesias cismáticas que aparentan conservar los dogmas y celebran la misa tradicional, pero que están canónicamente en cisma, que la verdad es una y que no se va a encontrar ni en el bando de Bergoglio con su nueva iglesia protestantizada y devastada por las herejías, ni del bando ultraconservador y cismático de Lefebvre. Lamentablemente, la autora del artículo está equivocada nuevamente en casi todo. Lo único cierto es que la verdad es una y se llama nuestro Señor Jesucristo. El arzobispo Marcel Lefebvre, mal llamado cismático por los modernistas y revolucionarios actuales, y es la Iglesia Conciliar, en todo esto es el único que está defendiendo
todo lo que ha dicho nuestro Señor Jesucristo y su iglesia de 2000 años. De manera tal que la sociedad de San Pío X no es ningún extremo, sino el mero centro de la Iglesia Católica hoy en día. El extremo ultraconservador que ella menciona son los sedevacantes, que se han apartado de la Iglesia porque no aceptan el papado mismo. Rogamos porque regresen a la Iglesia y porque en lo demás son mejores católicos que la mayoría que se llaman católicos en la Iglesia Conciliar. Y el extremo opuesto, que la autora llama bergolianos, son precisamente la Iglesia Conciliar, que la mayoría de la gente conoce hoy día como la Iglesia Católica. Y el artículo continúa diciendo: la terrible trampa tendida por el propio maligno a Monseñor Marcel Lefebvre, los orgullosos y ensoberbecidos actos de Monseñor para continuar con la fe verdadera, osando desobedecer al Papa. Bueno, veamos. ¿Quién fue el desobediente? ¿Quién se alejó de la tradición de la Iglesia? ¿Quién desobedeció a mandatos establecidos de papas anteriores? ¿Al magisterio? ¿Quién organizó los encuentros de Asís? Porque los encuentros de oración en Asís no pueden considerarse a la luz de la fe católica como otra cosa que una ofensa a Dios, una negación de la necesidad universal de la redención, una injusticia y una falta de caridad hacia los infieles, un peligro y un escándalo para los católicos, una infidelidad que traiciona la misión de la Iglesia y de San Pedro. ¿Será que los que escribieron el artículo no conocen Mortalium Animos, Castica Nubi, Pascendi Domini Gregis? ¿O será que para ellos la Iglesia se funda después del Vaticano II? El canon que menciona el artículo no tiene ninguna aplicación en este caso. El arzobispo Marcel Lefebvre actuó amparado por la ley canónica vigente de 1983. El canon 1323 ampara y justifica plenamente al arzobispo en proceder a la ordenación de los obispos sin la autorización del Papa del momento, ya que actuó en defensa de la Iglesia, cuyo primordial objetivo es el de la salvación de las almas, tal como lo establece la ley en el canon 1752. Consagrar obispos contra el deseo expreso del Santo Padre, cuanto mucho constituiría una desobediencia, pero dicha desobediencia no llega a ser cisma. Monseñor Lefebvre siempre reconoció la autoridad del Papa, como prueban las consultas con Roma por la solución de problemas habituales, y lo mismo hace la fraternidad de San Pío X. El artículo continúa diciendo: hay que tener en cuenta, además, que el propio Juan Pablo II había permitido a Lefebvre la ordenación de un obispo, algo que muchos ignoran. En verdad, hay mucha ignorancia en aquellos que escriben contra la sociedad de San Pío X. Algunos repiten como loritos lo que han escuchado de aquellos que le tienen terror y odio a la sociedad de San Pío X. Lo que muchos ignoran, y la autora de este artículo también, quisiéramos pensar, porque de otro modo tendríamos que concluir que este artículo fue escrito de mala fe, preferimos pensar que lo primero es lo cierto. Hay que dejar bien en claro que Monseñor estuvo en conversaciones con Roma para resolver este asunto. Primero, 3 veces se acordó con Roma que se llevaría a cabo la consagración de un obispo,
cosa que Roma le aceptó. Más tarde, Monseñor entregó la lista de los candidatos y Roma nunca contestó. Pasaron 2 meses. Ya Monseñor les había dado una fecha tope. Firmó un documento en el cual aceptaba ciertas condiciones para llevar a cabo la consagración el 30 de junio. Todo estaba arreglado, gastos hechos y demás. Y el Vaticano nuevamente participa que la consagración debe ser aplazada por 4ª vez. Y ahora el obispo debe venir de afuera de la sociedad de San Pío X. En vista de esto, Monseñor se da cuenta que todo es para darle largas, desgastarlo a él, a sus sacerdotes y a la feligresía, y decide consagrar los 4 obispos el día acordado. El proceso de solicitud de un obispo para la Sociedad de San Pío X tardó muchos meses. ¿Cómo contrasta esto con los siguientes eventos? 30 de junio de 1988, el arzobispo ordena no 1, sino 4 obispos. Bendito sea. El 2 de julio de 1988, ya hay un manifiesto escrito y firmado por 12 sacerdotes de la Sociedad de San Pío X, presentado ante el Vaticano. Qué rápido se organizó la disidencia interna, y eso que no había ni Twitter, ni WhatsApp, ni celulares en esos días. Uno se pregunta, ¿cómo se organizaron tan rápido? ¿O sería que ya estaban organizados? El 18 de julio de 1988, el Vaticano funda la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro. Se les prometió también un obispo. En 18 días. ¿Cómo se ve cuánto tarda algo cuando no se quiere hacer? Y cuán rápido se hace algo cuando sí. Por cierto, ¿dónde está el obispo de la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro? Ya llevan 29 años y todavía no lo tienen, ni lo van a tener, porque esta iglesia no quiere nada con la misa tradicional, ni con la iglesia de 2000 años. Y el artículo continúa diciendo, osando desobedecer al Papa, a un Papa auténtico como Juan Pablo II, tan atacado por los modernistas y herejes en su tiempo. Sería bueno saber a qué se refiere la autora por Papa auténtico, entre comillas. ¿Será que insinúa que los anteriores no eran auténticos? ¿O será que alguno de los posteriores no lo fue o lo es? Entonces, ¿quién es la que está cuestionando la legitimidad de los papas aquí? Ya que el arzobispo Marcel Lefebvre jamás cuestionó la legitimidad de los papas, ni del papado. ¿Los desobedeció? Sí. Y no solo a Juan Pablo II, sino a todos los papas del Concilio Vaticano II y posteriores, cada vez que estos se apartaron de las enseñanzas y doctrinas de nuestro Señor Jesucristo y de la Santa Madre Iglesia, o atentaban contra ella o contra la misa católica canonizada por todos los tiempos. Luego, el artículo continúa diciendo que Monseñor Lefebvre murió fuera de la comunión con la Iglesia y ésta no puede levantar la excomunión a un difunto. Pues habría que preguntarle a la autora del artículo si no conoce, por ejemplo, a Santa Juana de Arco. Juana de Arco fue enjuiciada y condenada por la Inquisición, excomulgada, y para remate la quemaron en la hoguera. Nada parecido le ocurrió al arzobispo Marcel Lefebvre. Sin embargo, Juana de Arco fue reivindicada, beatificada por el Papa Pío X y canonizada por el Papa Benedicto XV. La Iglesia ha cometido errores y posteriormente los rectifica.
A Lefebvre no solamente en el futuro se le levantará la excomunión, sino que será elevado a los altares y conocido como el santo que luchó contra las herejías de Vaticano II. Al final el artículo habla de resistir, pero si eso es lo que ha hecho la Sociedad de San Pío X desde 1970, son 47 años resistiendo. Despierta, católico dormido, que estás viendo que Bergoglio es el problema. Ya no tienes excusa para darte cuenta desde cuándo comenzó el problema. Bueno, gracias por haber escuchado Verdad en la Red. Que Dios los bendiga, mantengan la fe y hasta la próxima.